Bien, regresamos, estamos con el ministro Milton Von Gese, con quien vamos a hablar justamente del sector vivienda y saneamiento. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Bien, el sector de vivienda ha sido uno de los pilares del crecimiento de los últimos años a través del sector de la construcción. Saneamiento, por otro lado, tiene que ver con las mejoras en la calidad de vida, las mejoras en agua. Así es. Cuéntenos, por favor, un poco cuál sería su balance de lo que encontró cuando entró al ministerio y qué es lo que ha venido ocurriendo desde entonces. De acuerdo. En el caso específico de vivienda y construcción, encontramos ya hace un año una economía que se desaceleraba. Esta economía que se desaceleraba tenía implicancias directas sobre el sector vivienda sobre todo y construcción también. Tú sabes que el sector construcción no es un sector que sea muy representativo en términos de impacto sobre el PBI directo, pero sí es muy significativo en impactos indirectos. Los famosos encadenamientos y el nivel de empleo que genera el sector es muy importante. Porque un departamento jala al carpintero, al gasitero, al electricista, al pintor. Probablemente sea el sector que más empleo genera por metro cuadrado intervenido, mucho más que la agricultura, más que cualquier otro sector que nos venga a la cabeza. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar una serie de medidas orientadas a tratar de revertir esta situación. Ese contexto es un poco complicado porque el sector construcción es un sector tremendamente sensible tanto a las caídas como a las subidas. Iba a preguntar eso porque muchos de los países que han tenido booms económicos, España es el que se me viene a la cabeza en estos momentos, tuvieron al sector de la construcción de viviendas creando una burbuja que eventualmente explotó y hasta el día de hoy no salen, creo que son ya casi 12 años después, no salen todavía del mismo. ¿Qué posibilidad hay que estemos creando en estos momentos una burbuja? Ninguna. Y te lo digo sinceramente, no tenemos las condiciones que pasaron ni en Europa ni en Estados Unidos. Lo que ha habido acá en el Perú es un crecimiento extraordinario de la demanda por viviendas. Mientras que el suelo urbanizable alrededor de las ciudades es limitado y acotado hasta geográficamente, la población ha ido incrementando su poder adquisitivo y todos presionan sobre el mismo metro cuadrado. ¿Y ese aumento de la demanda, disculpe que lo interrumpa, está asociado a mejoras en los ingresos, a formación de ahorros o está asociado a una tasa de interés baja, que es lo que pasó justamente en Estados Unidos y en España? No, por las condiciones típicas del mercado financiero en el Perú, no pasó lo que pasó en otros países. Fíjate que el boom inmobiliario se dio con tasas incluso superiores al 10%, cuando en el momento del boom más grande, cosa que en los países del norte era impensable tener un endeudamiento superior al 10%. Las tasas del Banco Central que eran cercanas a cero, ¿no? Así es. Entonces en Perú no es posible una burbuja, o en todo caso burbujitas pueden haber habido en algún momento. En algunos sectores específicos. En algunos sectores específicos, porque no hemos tenido la política de segundas, terceras, cuartas hipotecas. Acuérdate que en el mundo desarrollado un mismo predio se servía para garantizarte 5, 6, 7... después se empaquetaban todos se empaquetaba todo y venía este famoso carrusel donde la auditora decía que estaba todo bien, la calificadora de riesgo le ponía más, la banca de inversión te lo recomendaba y al final todos felices hasta que reventó la burbuja. ¿Cuál es la demanda por satisfacer? ¿Cuál es la brecha, la demanda de vivienda en el Perú? En el Perú las cifras te dicen que aproximadamente faltan unas 400.000 viviendas para toda la población, pero eso es lo que se denomina la brecha cuantitativa. Sin embargo, hay un montón de gente, que es aproximadamente 1.400.000 personas, que tiene acceso a una vivienda que no es en las mejores condiciones, y eso se llama la brecha cualitativa. La brecha cualitativa, como te digo, son 1.400.000 viviendas más o menos, y estamos trabajando arduamente para cerrar esa brecha.
El año pasado, entre Techo Propio y Mi Vivienda, hemos hecho 55.000 viviendas, que es un récord histórico en el Perú, además como parte de las medidas del paquete reactivador, y este año pensamos superar esa brecha, ese monto. Pero además estamos sacando algunos productos bien interesantes, como el bono de reforzamiento estructural, para aquellos que construyeron sobre piso de arena, con malos materiales, sin asistencia técnica de un arquitecto, de un ingeniero. Entonces son viviendas muy frágiles que son parte de la brecha cualitativa. A ellos se les da un bono para que hagan reforzamiento estructural y en caso de sismo puedan tener tiempo para evacuar la vivienda. Quería preguntarle justamente en dos ámbitos distintos, claro, pero que de alguna manera tienen que ver con lo que uno ve en las noticias, por ejemplo, los fines de semana, cuando hay estas quejas justamente de las familias que compraron un departamento nuevo, en planos, llegan y está todo quebrado, no hay luz, el water no tiene tapa. Así es. Por un lado, ¿cuáles son los escudos institucionales que las personas tienen a la hora de comprar una vivienda? Porque ocurre mucho que están invirtiendo en algo que es pues el patrimonio de la familia y a veces de toda la vida. Así es. Y que de pronto están estafados y no tienen cómo conseguir acceder a una justicia de manera pronta y barata. Mire, hay varios mecanismos. Uno primero es, yo le recomendaría a las personas, sobre todo de bajos ingresos, que recurran al Fondo Mi Vivienda para tener acceso a los bonos y a los subsidios del Estado. ¿Por qué? No solamente porque la vivienda le va a salir más barata y en el caso de Techo Propio prácticamente subsidiado el valor total de la vivienda, sino porque Mi Vivienda funciona con empresas que están supervisadas, monitoreadas y garantizadas, con cartas de garantía. Entonces, eso es una primera cosa. En segundo lugar, aunque no es el ámbito del ministerio, sino de los municipios y del Indecopi, cuidar la calidad de las viviendas, nosotros hemos construido también un registro de empresas inmobiliarias que también la gente se puede acercar a cualquier vitrina inmobiliaria. En Lima la tenemos ahí en la oficina del correo, y preguntar por cuál es el récord de las empresas. Si la empresa ni siquiera tiene récord, entonces preocúpese, mejor no tome una apuesta con esa empresa inmobiliaria. Creemos que a través de la información podemos contribuir mucho a mejorar la calidad de la oferta. El segundo ámbito, ligado también al sector de la construcción de viviendas, tiene que ver ya con las constructoras y la corrupción de la construcción, que no solamente ocurre en el Perú. El caso de Brasil es el más claro y evidente. 6 o 7 constructoras, las más grandes de Brasil, que dicho sea de paso muchas de ellas operan en el Perú, envueltas en un escándalo de corrupción que llega casi hasta la presidencia de la República. Y estas son empresas que están el día de hoy trabajando en el Perú. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Mire, lo que yo puedo decir es que Perú tiene uno de los marcos de contrataciones y adquisiciones más sólidos de América Latina. La ley de contrataciones y adquisiciones nos dice que sobre todo para la obra grande hay una serie de contingencias y de precauciones que uno toma. Por ejemplo, si no quiero mencionar ningún nombre, pero si una de las empresas grandes vinculados al caso de Brasil que usted menciona llegara a quebrar, las subsidiarias en el Perú están completamente blindadas. Eso demoraría varios años en llegar hasta acá. Claro, pero ahí la preocupación no es tanto económica, sino moral. El riesgo es justamente de que estas empresas estén haciendo, de hecho ya hay cables que demuestran que lo han estado haciendo en el Perú. Entonces, ¿hay algún proyecto de investigación? Nosotros, y el presidente siempre es bien claro en el tema, ¿no? Rechazamos total y absolutamente los casos de corrupción. Cualquier indicio de corrupción, todas las puertas están abiertas para las denuncias ante Contraloría o lo que sea.
Nosotros somos los primeros interesados en que esto no suceda. Fíjese en el caso de la red Orellana y la corrupción en algunos gobiernos regionales, ha sido el gobierno el que ha sido tajante, liderando desde los bloqueos de cuentas hasta la acción de Contraloría. Y es un tema donde la tolerancia es cero. Los grandes proyectos están en manos de empresas de primer nivel mundial. La gran cartera de proyectos que tiene Proinversión está 100% garantizada, tiene todas las cartas de garantía, todas las garantías de seriedad de propuesta, etcétera, y estamos trabajando en esa línea. Muy bien. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan. Regresamos, estamos conversando con el ministro Milton von Hesse de Vivienda y Saneamiento. Milton, en el caso del agua, este es un tema que ya no es solo un tema de inversión, de economía, de PBI, sino tiene que ver con calidad de vida y al nivel más básico, ¿no? 75% de las atenciones que se dan en postas médicas están referidas a problemas que se producen a partir del consumo de agua que sencillamente es insalubre, ¿no? Por otro lado, quienes vivimos en una zona céntrica, digamos en Lima moderna, Miraflores, San Isidro, Surco, lo que sea, pagamos 30 veces menos que el que consume el agua de bidón, que además viene pues con todas las bacterias y todo lo que ya conocemos. ¿Cuántas personas hay todavía sin agua potable? ¿Cerca de 8 millones de personas? Cuéntanos un poco cuál es la situación actual. Sí, a ver, la situación actual es, en urbano, en el sector urbano, nosotros encontramos el país con 89% de acceso a agua potable. Eso no quiere decir que el acceso haya sido 24 horas durante los 7 días. Sabemos claramente... Pero estamos hablando de un caño. Pero un caño abastecido por red pública. Eso encontramos, hoy día estamos en 94%. Hemos subido 5 puntos porcentuales ese acceso al agua. Y en el caso del Perú rural, encontramos que solamente 1 de cada 3 hogares rurales tenía el acceso a agua segura en el domicilio. Hemos duplicado esa cifra. Hoy día 2 de cada 3 peruanos que viven en áreas rurales tienen acceso a agua en su vivienda. Eso ha sido un esfuerzo enorme, nos ha costado más de 6.000 millones de soles hacerlo, y tenemos como meta superar el 95% en urbano y tenemos como meta superar el 75% en rural. Sin embargo, la mayor discusión del país en cuanto al acceso al agua se ha focalizado en la infraestructura, en construir, tender redes de tubos, construir reservorios, hacer plantas de tratamiento. Y creo que ahí hemos estado un poco desenfocados, y venimos desenfocados hace 3 décadas. Creo que así como hacemos un esfuerzo financiero enorme para hacer inversiones, tenemos que hacer un esfuerzo más grande para cambiar el modelo de gestión. El modelo de gestión en agua y saneamiento está quebrado, es un modelo que no sirve. El modelo público municipal, donde una serie de funcionarios se apropian de las empresas para contratar a sus amigos para que den mantenimiento a las redes, para armar una caja negra y que una parte importante de la ciudad no esté conectada y por lo tanto no se factura, es un modelo caduco. Fíjate que de cada 100 litros de agua que produce una empresa de agua en promedio, solo se factura la mitad y solo se cobra el 25%. Es como que tú hicieras una fábrica de muebles y de cada 4 mesas solo cobraras por una, quebrarías inmediatamente. Entonces, durante años se ha propuesto ya ni siquiera la privatización de CEAPAL, sino por lo menos la concesión o la transferencia de la administración al sector público, al sector privado, que es algo que se ha hecho además en otros ámbitos y no se entiende muy bien por qué hay tanta reticencia a eso
cuando, por ejemplo, países como Cuba tienen el sistema de agua entregado a empresas francesas. O sea, el más comunista del mundo lo hace y nosotros... En Cuba, en La Habana, el agua es administrada por el sector privado, regulado por el sector público, con metas claras, y el modelo funciona, y funciona bien. Y tienes toda la razón. Lo que pasa es que los sindicatos alrededor de las empresas de agua son muy fuertes y venden también fantasmas. Cada vez que alguien quiere salirse del esquema actual, dicen: van a privatizar el agua, van a despedir a todos los empleados, la tarifa va a subir hasta el cielo, el Estado va a perder sus activos. Que es lo mismo que dicen en la educación, y estamos en el último puesto del mundo por culpa de escuchar este sindicato. Exactamente, que son varios. Por ejemplo, mira, en Sedalip, por mencionar un caso reciente, ha cambiado. Tú sabes que la empresa del agua es de los alcaldes, son los principales accionistas. Entonces hay un cambio de gobierno y el alcalde decide cambiar a su representante en el directorio. El gobierno regional tiene un representante también y el gobierno nacional también tiene uno, y todo se cambia. Gerente general se parapeta en la empresa, le dice a todos que los van a privatizar, la empresa es mía, y no sale. Es como, y empieza a enjuiciar a todo el mundo. Es como que a mí, el día que el presidente me pierda la confianza y me pide que me retire del cargo de ministro, yo me encierro con candado, le digo a todos los empleados que es mi derecho, que el ministerio es mío y que no hay derecho a salir. Entonces, nosotros estamos promoviendo iniciativas privadas. ¿Para qué? Para asumir por lo menos la gestión, entrar a un esquema de asociación público-privada. De hecho, en Sedalip hay una propuesta que no es privatizar, porque no se van a vender ni los activos, ni se va a despedir a nadie, ni van a volar las tarifas de agua. No, al contrario, las tarifas son lo primero que van a caer. Claro, mira, el modelo es bien simple. Yo tengo hoy día ingresos del 25% de lo que debería tener. Si hiciera un esfuerzo pequeñito comercial, casi triplicaría los ingresos en este minuto. Y por grandes ineficiencias y corruptelas, los costos de operación y mantenimiento son mucho más altos de los que deberían ser. Con un poquito de eficiencia tú podrías reducir esos costos a la mitad por lo menos, y me aventuro a decirte hasta la tercera parte. Haciendo cálculos sobre lo que tú me comentas de las zonas rural y urbanas, más o menos 3 a 4 millones de peruanos todavía no tienen agua potable. Así es. ¿Cuál es el proyecto para ellos? ¿Cuándo ya el 100% de los peruanos deberíamos de tener acceso a agua potable? Mira, para cerrar la brecha, tanto en urbano como en rural, hacen falta 53.000 millones de soles, que son 10 años... Esa es la brecha de saneamiento. Así es, que son 10 años de esfuerzo de inversión del gobierno nacional, porque ni salvo los gobiernos... que lo hagan justamente en operaciones público-privadas. Así es. Operaciones, pero también comprometiendo más a los gobiernos regionales y locales. El principal financista del acceso al agua y el saneamiento es el gobierno nacional, cuando no es su función. Lo hacemos, sin embargo, claro, por lo que tú mencionas. Claro, si un tercio está en lo rural, en la salud, que ahí es donde hay que más o menos 3 millones de los 4 deben de estar en rural. Así es. Los que están ahí directamente comprometidos son los gobiernos regionales, que además les sobra la plata. Y mira, y casos como, por ejemplo, el municipio de Espinar, que fue tan famoso por oponerse a casi todo lo que significaba desarrollo, pero que tenían una piscina techada, claro, ¿no? Mira, yo fui a Condoroma, en Condoroma tenían un colegio que se caía a pedazos, tenían una posta médica que era realmente lamentable, no tenían agua y saneamiento y nos pedían plata para financiarles el sistema de agua, que era como 1 millón de soles, tenían una piscina olímpica temperada sobre los 4.000 metros de altura, tenían un palacio municipal de 1 cuadra, o sea, ni la Municipalidad de Lima tenía eso, tenía, en fin, decenas de millones de soles en infraestructura superflua que no afecta directamente la calidad de las personas. Entonces, esto es un esfuerzo que tiene que ser de todos. Nosotros como gobierno nacional lo entendemos así y hemos hecho el mayor esfuerzo histórico en financiar las obras de agua y saneamiento. Y este año, permíteme hacer también un anuncio.
hemos eliminado el sistema de transferencias. Nosotros vamos a licitar directamente las obras de agua, porque muchas veces transferíamos a los municipios y las licitaciones se caían, se contrataba una empresa de tercer nivel y parte de la plata, claro, después llega la Contraloría, se abren los juicios penales, pero etcétera, se perdió el tiempo, se perdió la plata y sobre servicio. todo las personas no tienen el agua, que es lo más importante a estas alturas, ¿no? Me queda muy poco tiempo y no quiero dejar de preguntarte por una preocupación que es a nivel personal. En Lima están proliferando los casos de cáncer a una velocidad inusitada y para muchos especialistas, sobre todo en el extranjero, la primera hipótesis es la calidad del agua. Cuando uno mira la cuenca del río Rímac, lo que se encuentra son con productores artesanales que botan todos sus desechos a través de, o directamente al río, o la lluvia los lleva, pero terminamos entonces encontrando plomo, mercurio, metales pesados que por más tratamiento de cloro que hagamos en la tarjeta no van a limpiarlos. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo al respecto? Lo primero que te digo es, tenemos un monitoreo muy estricto del agua que sale de la tarjeta. Yo tomo agua del caño. Antes de ser ministro no tomaba agua de caño porque pensaba que era insalubre. Tenemos los certificados y a la población que esté tranquila con el agua de Sedapal. Lo que no quiere decir es que uno puede meter el agua a otra fuente y tomarla directamente. Eso no es recomendable para nada. A nivel nacional es cierto que hay serias falencias. Fíjate, mañana estamos yendo con el presidente de la República también a inaugurar una serie de plantas de potabilización de agua en las zonas de las 4 cuencas amazónicas, donde la población tomaba el agua con serio riesgo para su salud. El mejor antídoto es seguir invirtiendo en agua, pero no solamente en infraestructura. Tenemos que mejorar también los la modelos parte de la gestión. gestión. Claro que sí. Te agradezco muchísimo tu presencia esta noche. Encantado. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan